Soy Eduardo Romano y cuento mi libro Entre sobrevivientes y amores difíciles. Bueno, hay, yo diría, fundamentalmente de dos épocas, ¿no? Es decir, los primeros, y de ahí el título de Sobrevivientes, son de fines de los años 60. Y son esos poemas que uno nunca incluyó en el libro, pero nunca tampoco los tiró porque le parecía que tenían cierto valor. Y dije, bueno, ya en mi libro anterior, Doblando el Codo, puse una serie Sobrevivientes. Por eso lo de nuevo Sobrevivientes. Y yo lo escribo permanentemente, ¿no? Tengo periodos y años de escritura. Entonces, a fines de los 60 escribí bastante. Y después, creo, aisladamente, pero después entre el 86 y el 89 también escribí mucho. Y el resto de los poemas se ubican casi todos en ese periodo. Ahora, el conjunto es parte de un libro mayor. Lo que ocurría es que la colección ya tiene unos límites, ¿no? Es una colección de más o menos 50, 60 páginas. Quedó afuera más de la mitad de un libro mayor que se llama Puro Biógrafo y que es un poco más, o acentúa, digamos así, ciertos aspectos autobiográficos. Lo que hice fue subtitular algunos. Es decir, en general siempre mis libros han estado divididos en secciones. Entonces, ante la posibilidad de publicar este segmento del libro mayor, lo fui subdividiendo en secciones. Aparecieron algunas secciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, Divortium et Caetera no estaba pensado en una sección. Sí, militar, ¿no? Eso estaba. Y el título sobrevino del corte. Los primeros poemas eran Los sobrevivientes y los últimos Amores difíciles. Entonces, de ahí surgió el título. Y agregaría una tercera zona, si me permitís. Es la que se llama metapoesía o metapoesía, que son poemas sobre el acto de escribir poesía y sobre lo que eso ha significado para mí a través del tiempo, ¿no? Esas tres líneas me parece que son bien definidas. Y de metapoesía que siempre vuelve, que es imposible sacársela de encima, ¿no? Por eso digo, yo no escribo intensamente, pero en periodos aislados sí, de pronto se vuelve así muy intenso y tengo necesidad de escribir, y escribo mucho en ese periodo. Más que una reflexión de la poesía, yo lo veo como un diálogo con la poesía, ¿no? Una especie de diálogo con este fenómeno que está allí instalado en mi vida, que me decidió a no escribir otras cosas, bueno, aparte del ensayo, la investigación, eso sí, pero no, por ejemplo, narrativa. Y creo que porque es una poesía muy narrativa, ¿no? Es una poesía que siempre de alguna manera está contando una historia. Entonces eso hizo que casi nunca escribiera cuentos y no se me ocurriera tampoco nunca escribir una novela, ¿no? Esa surge de una historia absolutamente verídica. En un congreso de literatura, más que de literatura, era de cultura de América Latina, en la capital de Brasil, no en Río, sino en... No tenés que cortarlo. La capital que estaba que la pusieron en el centro, en Brasilia, ¿no? Entonces, bueno, es un poema sobre ese paisaje de Brasilia, que es un paisaje muy particular, ¿no? Muy particular, es decir, muy habitado de día y desolado de noche. Y un llamado telefónico en el hotel que evidentemente tenía un servicio de chicas para los turistas, ¿no? Entonces, bueno, lo que me provoca es ese llamado, la respuesta en portuñol, como digo yo, que le hago a ese llamado, y es claro, todo lo que remueve inevitablemente una cosa así, ¿no? Además, mi mujer estaba en Buenos Aires y embarazada, entonces, en fin, creo que da vueltas por el poema toda esa situación, ¿no? Pero así como otros son eminentemente ficticios, ese es un poema así muy vivido, digamos, ¿no? Que lo genera un hecho vivido, ¿no? Después, bueno, todo lo demás ya es literatura. Bueno, cuando nosotros empezamos escribiendo, digamos allí, con mucha admiración hacia el tango, pero la admiración venía, digamos así, no por el tango mismo, sino porque en el tango era la única poesía donde nosotros reconocíamos que el habla
usual estaba presente. Claro, era un momento muy particular, la generación del 40 por unas razones, por su neorromanticismo, los del 50 por su vanguardismo y una cierta, digamos así, poesía muy, hasta cierto punto abstracta, digamos, ¿no? Entonces el vocabulario y el habla cotidiana no estaba en esos poemas. Para nosotros fue un descubrimiento y la única poesía, no la única, claro, estaba también Baldomero Fernández Moreno, es decir, había poetas, pero el tango nos estaba dando permanentemente ese uso. No es que valoráramos tampoco demasiado las letras del tango, más allá de 5 o 6 poetas que sabemos que son importantes, ¿no?, para la poesía del tango, pero lo importante, lo que más nos llamaba la atención era esto, digamos así, de cómo ingresaba y cómo manejaban, a veces muy bien, ¿no?, la lengua oral. Y bueno, eso se mantuvo, digamos, yo creo que en mi poesía eso está muy presente, ¿no? Siempre hay un fluir interno que es un fluir discursivo, hablado, conversado, ¿no? Por eso decía también lo del diálogo con la poesía, ¿no? Lo político también, en los momentos en que empezamos a escribir, era algo, digamos así, cotidiano, ¿no? Y entonces, bueno, si bien mi poesía no es particularmente política, hay allí poemas que, en esa sección militar, ¿no?, que es un juego de palabras, ¿no?, entre el sustantivo militar y el verbo militar, poemas que están vinculados, digamos así, con hechos de ese periodo, ¿no? Es más una pregunta que una respuesta. Tal vez la respuesta, bueno, sean esos poemas, ¿no? El caso de Pañuelos Blancos, ¿no?, que me parece significativo porque está escrito, es decir, es buscar un lugar que no sea ni el lugar de la épica revolucionaria, que giraba mucho, ¿no?, y resultaba hasta muy exultante y muy soberbia, tampoco el lugar, digamos así, de la victimización y de la derrota, sino encontrar un lugar distinto. Bueno, el que habla ahí es alguien que perdió una mujer que evidentemente estaba mucho más metida en lo político, incluso en la guerrilla, y él le habla desde afuera, es decir, él la perdió, él la busca, pero él no compartió esa experiencia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y que lo vivíamos nosotros, ¿no? Las parejas que de pronto, sin separarse, bueno, uno de los dos incursionaba o se insertaba más en un movimiento político, sobre todo armado, y el otro no, y entonces eso provocaba una suerte de separación, ¿no? De separación distinta de lo que entendemos, o lo que entendíamos tradicionalmente por separación, porque se seguían queriendo, pero ahí había pasado otra cosa, ¿no? Recorrimos las plazas tiritando, locales que eran grandes llamaradas, estaciones curtidas por el viento, almacenes de horrores generales, caminos en desorden, fotos rotas, pasaportes sin dueño, trastiendas del hombre acorralado. Una adivina nos predijo que llamarías por teléfono a todos tus verdugos. Un mendigo nos cobró 5 pesos para mostrarnos tus huellas sobre el miedo. Amanecía lento cuando entramos al viejo parque en ruinas, donde antes crecían diversiones. Aún se discute hoy, en el Gambrinus de la calle Chile, casi el Bajo, quién vio primero tu cuerpo abandonado, sintió aquella ausencia entre nosotros o tropezó contra tu enorme silencio maloliente. Yo recuerdo, eso sí, a la borracha pianista hombruna, somnolienta, desdentada, abanicar de a ratos tu cadáver. Yo recuerdo como si fuera ahora que en la mano apretabas un lejano boleto amarillento de entrada a los misterios del túnel encantado.